Llevamos ya varios años que cuando llega el mes de octubre estamos haciendo algo en nuestra iglesia, que es que tomamos un tema especial, que nos tomamos octubre y noviembre. Octubre para nosotros los cristianos es el mes de la Reforma. El mes de la Biblia, generalmente en las ramas del cristianismo tenemos septiembre y octubre como el mes de la Biblia. Generalmente la Iglesia Católica celebra el mes de la Biblia en septiembre. Los cristianos evangélicos, bautistas como nosotros, lo celebramos en octubre. Eso es lo mismo, cualquier cosa, esa es la misma historia. Lo importante es que tomamos un mes para enfatizar la Biblia. Bueno, entonces, como nosotros somos cristianos y venimos de una herencia de la Reforma Protestante, desde 1517, nosotros, a modo simbólico, hace un par de años atrás, iniciamos en el mes de octubre una serie que se llama Iglesia Reformada, siempre reformándose. Es decir, no nos quedamos en el siglo XVII, nos seguimos reformando, ¿cierto? Entonces hemos tocado temas pertinentes para el día de hoy, temas que no se tocan en el resto de año y temas que generalmente se tocan en institutos bíblicos, en seminarios, pero que no se tocan en las iglesias. Entonces yo estoy tocando temas álgidos, temas difíciles que se tocan en seminarios, pero yo los estoy aterrizando para la iglesia. Entonces no importa si usted no es teólogo, teóloga de diploma, de certificado, porque yo soy de los que digo que todos los hijos de Dios debemos de ser teólogos. Así no tengamos un certificado, porque ¿qué es ser teólogo? ¿Qué es teólogo? Es el que estudia de Dios. Teología es el estudio de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros los hijos y las hijas de Dios? ¿Qué hacemos? Estudiar la palabra del Señor, estudiar a Dios. Entonces somos teólogos, ¿cierto? Entonces, este año yo he tocado un tema y he abordado un tema muy difícil, muy complicado de abordar, porque en el día de hoy hay mucha confusión. Si usted nos visita de la iglesia católica o nos visita de otra iglesia cristiana, primero que todo déjeme decirle que téngame un poquito de paciencia, porque son 7 predicaciones y ya di la primera, donde yo voy a abordar el tema de la segunda venida de Cristo de una manera que generalmente me anticipo. Si nos visitas por primera vez, usted no ha escuchado algo así. ¿Por qué? Porque la forma en que yo lo doy es diferente a como se da tradicionalmente la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y aún a eso se le suma que mi formato es un formato más de conferencia bíblica, ¿ok? Entonces hoy particularmente va a ser una especie de estudio. Hoy no va a ser casi que predicación, sino un estudio. Y quiero que me tenga un poquito de paciencia porque la charla de hoy es un poquito, como digo yo en mi lenguaje, ladrilluda, ladrilluda. Porque estoy sentando unas bases para lo que voy a decir la próxima semana si el Señor me regala la vida, porque la próxima semana voy a decir algo muy polémico. La enseñanza del próximo fin de semana será de esas enseñanzas polémicas, que de una vez le advierto, de 100 pastores hay uno que enseña lo que yo voy a enseñar la próxima semana. Entonces, muy polémico. Le anticipo, voy a enseñar algo que es totalmente diferente. Voy a colocarle un ejemplo, diferente a lo que enseña Centro de Fe y Esperanza, diferente a lo que enseña Asambleas de Dios, diferente a lo que enseña Cuadrangulares, diferente a lo que enseñan los wesleyanos, es decir, diferente a lo que enseñan la mayoría de iglesias de Bello. ¿Estamos? Va a ser muy álgido. Si después de la predicación de la próxima semana usted no vuelve, pero que sepa por qué, qué fue lo que yo enseñé, ¿vale? No, yo espero que no se vaya, todo lo contrario, antes que eche raíces en esta iglesia, porque estoy sentando bases bíblicas, porque esta es una iglesia bibliocéntrica. Yo no les estoy predicando de lo que leí de Julano de tal, no, de un estudio de la palabra de Dios serio y con responsabilidad, porque para mí ustedes son muy importantes. Yo le tengo mucho respeto a mi auditorio, es decir, a ustedes. Ustedes se merecen lo mejor, lo mejor. Entonces, a modo de introducción, pues decirle que el tema en el que estamos es la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. Ese es el título de este tema, que son 7 predicaciones, ya llevamos la primera, hoy es la segunda. El tema para este año, repito, la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. A modo de introducción les he venido diciendo
que la segunda venida de Cristo a la tierra es la mayor esperanza que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Saben que estamos en este mundo como peregrinos, estamos en este mundo de paso, y cuando digo que estamos de paso es porque nosotros, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, y estamos esperando la venida gloriosa de Jesucristo en todo su esplendor con sus ángeles. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Si usted nos escuchó la primera predicación porque de pronto no pudo venir, ya la encuentra en la página web de nuestra iglesia. La subí hoy por la tarde. Ahí está en predicaciones, en el lado derecho, y ahí está la primera predicación para que la escuche, ¿ok? También la encuentra en nuestro canal de YouTube. Ya está pública la predicación de la semana pasada. Esta es la segunda, no puedo desatrasarlos demasiado. Quiero iniciar hoy mostrándoles que cuando Jesús fue arrestado, esto es a modo de introducción, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante el concilio judío, ustedes recordarán que a Jesús lo estaban buscando la manera de acusarle, y los judíos buscaban siempre la manera, y lograron hacer toda una confabulación, y por supuesto con la venia del Imperio Romano lo arrestaron. Pero lo que lo estaban acusando realmente los judíos era por blasfemo, porque él decía que era Dios, decía que era el Mesías, y ellos no lo aceptaron como el Mesías. Entonces ahora lo está interrogando el sacerdote Caifás, y le está preguntando es para que le diga realmente si él es el Mesías, porque lo quieren condenar. Y entonces ahora llega Jesús ante el interrogatorio, que lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús le responde al sacerdote Caifás de esta manera. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro, oiga, en el futuro, Jesús está hablando del futuro, del fin, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. ¿Y qué más? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se imagina la cara del sacerdote cuando Jesús le dijo eso? Si estaba buscando era cómo acusarlo, y ahora Jesús le está diciendo: sí, yo soy el Mesías y me van a ver sentado a la diestra del Padre. Está diciendo: yo soy Dios. Entonces Jesús una y otra vez nos estuvo diciendo que Él iba a volver, y que iba a volver en toda su gloria y en todo su esplendor. Ya han pasado 20 siglos y todavía no llega el Señor. Me le va a decir a la persona que está al lado suyo, dígale: no me ponga conversa, que voy a escuchar la palabra del Señor. No me ponga conversa, voy a escuchar la palabra. Y dígale: ¿estás esperando la venida del Señor? Dígale: ¿la estás esperando? ¿Eres consciente? ¿Le estás esperando? Pregúntele. Mire, ya han pasado 20 siglos y la promesa todavía no se ha cumplido. Entonces, cuando uno ve que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con muchos hijos, hijas de Dios? Él ya no viene, Él ya se demora. Otros dicen: llevamos 2000 años esperando. Pues se demorará otros 1000 años. Entonces la gente, en la medida que ha ido pasando el tiempo, la gente ha perdido esa expectativa. Yo tengo una palabra, me gusta más que expectativa: expectante. Expectante es cuando usted está esperando algo con ansias. Los primeros discípulos, como les enseñé la semana pasada, esperaban con ansias la venida del Señor. Todos los días estaban esperando que apareciera en las nubes. Nosotros no estamos esperando al Señor de esa manera. Ya se perdió esa expectativa. De hecho, mis amados, Pedro, el apóstol, profetizó. Profetizó es cuando anuncia algo que va a pasar en el futuro. Pedro, que esperaba la venida del Señor en su época, profetizó que en la medida en que fuera pasando el tiempo, la gente iba a olvidarse que Jesús volvía. ¿Y sabe cómo nos lo dice Pedro? Nos lo dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. Y mire lo que dijo Pedro: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos.
Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Cantidad de jóvenes, cantidad de intelectuales, cantidad de personas están negando que Jesús vuelve por segunda vez. Nos están diciendo lo que la Biblia dice es mentiras. Ese es un libro de hombres. Pues amados, no se asuste porque eso ya está profetizado en la Biblia. Yo me he encontrado con personas que literalmente me han dicho eso de la segunda venida del Señor, eso no es verdad. Es más, eso es espiritual. Cuando Jesús vuelva, Él ya vino. Es más, la segunda venida de Cristo es cuando Él entra en nuestro corazón. Ay, eso suena tan romántico y tan bonito, pero eso no es. La semana pasada me tomé, no la molestia, sino, para mí me encanta predicar y me tomé un buen tiempo para mostrarles que la segunda venida de Cristo no se ha cumplido todavía. La estamos esperando. Y les dije a ustedes que la segunda venida de Cristo iba a ser visible. Me tomé la molestia de mostrarles que el término en griego para hablar de una venida visible es parusía en griego, la parusía del Señor. Es más, les regalé a ustedes también un bosquejo que ahorita lo vamos a mirar. Yo lo que les quiero decir es que en la época de Pablo, ellos estaban esperando el regreso del Señor, porque la iglesia primitiva siempre estaba a la expectativa de que el Señor iba a venir en cualquier momento. Cuando Pablo dice que él esperaba la venida del Señor en su época, él no está diciendo, sí, estoy seguro que Jesús viene mañana o pasado. No, él no dijo eso. Él lo que estaba diciendo era que anhelaba que mientras estuviera vivo, el Señor viniera. Pero él en otras partes dice, bueno, yo puedo morir, pero tengo la esperanza de que voy a resucitar. Y quiero mostrarles ese pasaje. Quiero mostrarles 1 de Tesalonicenses 4:15. Se los quiero recordar si usted no vino la semana pasada. Pablo dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. ¿Sí ve lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que él anhelaba que el Señor viniera cuando él estuviera vivo. Pero no está hablando de doctrina, no es algo seguro, sino que él anhela que el Señor venga cuando esté vivo. Pero él dice, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Es decir, porque los que primero se van a encontrar con el Señor, y más que encontrar es que van a venir con el Señor, es los muertos en Cristo, porque resucitarán primero y ya después nosotros. Eso lo voy a hablar la próxima semana. Así que no se me pierda la prédica de la próxima semana, que va a estar muy, en mi lenguaje, muy carnuda. Entonces, Pablo no dijo que Jesucristo iba a venir cuando estuviera vivo, sino que anhelaba que así fuera. Ese era su anhelo, pero él en otra carta dice que si él muere, porque él sabía que podía morir en cualquier momento sin haber venido el Señor, y que su cuerpo iba a ser glorificado. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces acompáñeme para que miremos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 3. Pablo dice, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. O sea, lo que él está enseñando es que si él muere, va a haber un día en que va a resucitar y también va a tener un cuerpo glorificado. Habiéndoles dicho eso, mis amados, la semana pasada yo les dije a ustedes que con respecto a la segunda venida del Señor habían muchas dudas y muchas controversias. Hoy en día tenemos ya un grupo de pastores que se apartaron de la sana doctrina y nos están diciendo que Jesús ya vino en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que llamamos el hiperpreterismo, que de eso hablé la semana pasada. Están como los testigos de Jehová, que lo que hice la semana pasada y lo que voy a hacer hoy es derrumbar el argumento de los testigos de Jehová, que enseñan que la segunda venida de Cristo será invisible. Ellos no enseñan que será visible. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Renzo? Porque es que los testigos de Jehová no son una comunidad para nosotros de sana doctrina, porque ellos niegan verdades de la palabra. ¿Cuál verdad? Ellos niegan que Jesucristo haya resucitado en cuerpo. Ellos creen que resucitó en espíritu, pero no en cuerpo. Entonces, como no resucitó con un cuerpo, entonces ellos no enseñan que va a venir con un cuerpo.
enseñan que será invisible. Pero para nosotros los cristianos, la Biblia dice que se levantó de entre los muertos en cuerpo. Allá solamente encontraron las sábanas, allá solamente encontraron con lo que envolvieron el cadáver, pero el cuerpo no lo encontraron. Y Él se apareció a sus discípulos en un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado vendrá por segunda vez a la tierra. Entonces será visible, ¿ok? Ahora, la próxima semana voy a derribar un argumento de la gran mayoría de iglesias evangélicas que tienen una enseñanza extraña sobre la segunda venida de Cristo. Pero téngame paciencia, porque hoy apenas voy a sentar bases para la próxima semana. Les regalé a ustedes un acrónimo para el derrotero de las conferencias por 7 semanas, y es que les regalé el acrónimo Parusía. Ahí lo tienen en pantalla. Si usted quiere saber de qué vamos a hablar por 7 semanas, o más bien por 6, porque ya pasó la primera, es que vamos a hablar de profecías y promesas de la segunda venida de Cristo, ya hablamos de eso. Afirmaciones de Jesús y los apóstoles con respecto a la segunda venida de Cristo, ya hablamos de eso. Y hoy vamos para nuestra tercera letra, reconociendo el programa de la segunda venida de Cristo. El tema más polémico de todo lo que voy a hablar en las 7 semanas es la letra U, la que va para la próxima semana, que dice un solo evento de la segunda venida de Cristo. ¿Sí ve que les adelanté? Un solo evento. ¿Y sabe por qué estoy diciendo ahí un solo evento? Porque la mayoría de las iglesias evangélicas enseñan que son 2 eventos. Téngame paciencia, porque de eso voy a hablar la próxima semana. Les voy a demostrar que no es sino un solo evento, no 2 eventos. Si algunos ni sabe de lo que estoy hablando, pues con mayor razón debe de venir la próxima semana para que entienda qué es lo que enseña la iglesia cristiana en el día de hoy. Bien, amados, ya que abarcamos esas letras, entremos de lleno en nuestra tercera letra, reconociendo el programa de la segunda venida de Cristo. Cuando yo hablo del programa de la venida de Cristo, estoy refiriéndome a un plan, a un proyecto bien organizado que encontramos en la Biblia. Hay actividades muy claras desde el momento en que Jesús sale del cielo hasta el momento en que se posan sus pies en el monte de los olivos, porque ahí va a llegar Jesús a Jerusalén. Eso está, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en la palabra del Señor. Entonces hay varias preguntas que nos podemos hacer con respecto a este programa. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Qué personajes hay alrededor de estos eventos? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir? ¿Y para qué va a ocurrir? Puras preguntas de periodistas. Esas preguntas nos las vamos a hacer y las vamos a contestar. Ya hemos contestado algunas. Así que permítame hoy entrar de lleno, porque vamos a contestar una pregunta. ¿Cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Ya les di un abrebocas la semana pasada. ¿Cómo va a ocurrir la segunda venida? Así que digamos, en primer lugar, para que tome apuntes, no está en pantalla, tome apuntes. Será una venida visible, número 1. Y digo número 1 porque hoy les voy a dar el número 2. Número 1, será una venida visible, no invisible. La semana pasada apenas les di un abrebocas. El versículo que les di un abrebocas la semana pasada fue Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Ya saben que Juan está exiliado en la isla de Patmos, recibe una revelación de parte de Dios, por eso el libro se llama Apocalipsis, una revelación. Y entonces mire lo que escribió Juan, que Dios le mostró. Miren que viene en las nubes, hablando de la venida de Jesús, la segunda venida. Dice, y todos, ¿todos qué? Todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. A veces, amados, yo veo que la gente a veces se hace unas preguntas, yo entiendo que son válidas, pero a veces hay preguntitas que no hay necesidad de hacerlas, porque cuando hablamos de Dios, Dios tiene la respuesta para todo.
Somos nosotros los que no tenemos la respuesta. Ay, ¿y cómo es que todo el mundo lo va a ver al mismo tiempo? Ay, amados por Dios, el creador del universo, cuando la tierra es una partícula de polvo en el cosmos, por favor, Dios no podrá hacer que toda la humanidad lo vea al mismo tiempo. Bueno, eso por un lado. Y si usted le quiere meter no la parte del milagro, véalo entonces por la parte de la tecnología. Hoy en día con los medios, por favor, con los satélites, todo el mundo ve un evento al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No es sino ver un partido de fútbol, millones y millones y millones en este planeta viendo un partido de fútbol al mismo tiempo. No importa si es en Rusia, si es en China, si es en Colombia, todos están viendo el partido. Cualquier evento con los satélites no hay ningún problema. Cualquier lado, mírelo por el lado de la tecnología o mírelo por el lado del poder de Dios. Pero no me confunda que así es. Todos lo vamos a ver. Todo el planeta Tierra verá con sus propios ojos la venida del Señor. Porque será ¿en dónde? En el cielo, en las nubes, en el aire, con las nubes. La semana pasada les mencionaba que el Nuevo Testamento, cuando habla de la segunda venida de Cristo, utiliza el término parusía. Y me voy a meter en estos términos, los que me conocen. Usted viene por primera vez, se podrá llevar una mala concepto de mí, pensará que yo vivo aquí haciendo alardes de que sé griego. No, pregúntele a los demás, los que le invitaron. Yo nunca hablo de griego en esta iglesia, jamás. Yo los términos cuando utilizo griego es porque necesito hacerlo, de resto yo no los uso para mi estudio personal, ¿ok? Eso tiene que ser para uno porque el pueblo no habla griego. Pero cuando ya estamos hablando de un estudio como este, que es tan polémico, que la iglesia está fraccionada, dividida en este tema, entonces ahí sí tengo que mostrarles la enseñanza de la palabra. Yo soy pastor maestro. Entonces me toca ya darles una enseñanza y mostrarles qué dice la Biblia. Cuando dice venida visible utiliza el término griego parusía. Pero como hay algunos maestros de la Biblia que hablan que también hay otros términos para hablar de otra venida, no, la Biblia cuando habla de la segunda venida es una sola venida y utiliza unos términos indistintamente sinónimos, diferentes para hablar de un solo evento. Entonces no es que utilice varios términos en griego para hablar de varias venidas. Sí me estoy comunicando. Utiliza unos términos en griego indistintamente como sinónimos para una sola venida del Señor, una sola segunda venida, no más. La Biblia no habla de una tercera, ni de una cuarta, ni de una quinta. Entonces déjeme hoy hablarles los términos que utiliza la Biblia, además de parusía, para hablarles de la segunda venida de Cristo. Entonces, para los que toman apuntes, aquí va el primer punto. El primer punto es venir. Ese es un verbo de cuando dice que el Señor vino o venga. El verbo es venir. Mateo 24:30. Vamos a leer. Y dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quién está diciendo eso? Jesús es el que está enseñando esto. El término griego que utiliza aquí Mateo para hablar de la palabra de Jesús, el griego cuando dice viene, que se lo subrayé ahí está en negrilla, ese es el término griego erjomai. Como aquí también tengo teólogos y tengo pastores, si a usted le gusta ahondar en estos términos, lo puede buscar. Erjomai. Erjomai, ¿qué significa en griego erjomai? Erjomai significa trasladarse de un lugar a otro. Entonces está haciendo énfasis, parusía también es venir, pero hace más énfasis en algo visible. Pero el griego es muy rico en significados. El problema es que en español no hay sino una sola palabra para venir. A ver si me comunico con ustedes. Nuestro idioma español, las raíces nuestras son griegas y latinas. O sea, el idioma griego es más rico que el español. En amor, voy a colocarles un ejemplo porque veo que algunos me están mirando así como raro. En griego, amor, hay muchos términos para amor. En español no hay sino un término para amor, solamente. Usted dice, amo a mi mamá, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi perro. Son clases de amor diferentes, pero no hay sino una palabra en español para amor. En griego no, depende del amor,
Así es el término. Si es un amor hacia el cónyuge, un amor pasional, eros. Si es un amor de amigos, ágape. Si es un amor a Dios, también ágape. Si es un amor filántropo, ¿cierto? Entonces filos. Y así hay una cantidad de términos. Depende hacia quién me dirijo el amor. Entonces el griego es muy amplio. Pero lo mismo pasa con la segunda venida de Cristo. El griego utiliza muchos términos que nos dan la idea cómo va a ser la venida del Señor. Entonces va a ser visible, y en ese visible lo voy a tratar de corroborar más en el día de hoy. ¿Será que Él se va a trasladar desde el cielo, se va a trasladar a la tierra? Y ese acto es el griego que utiliza Jesús aquí, erjomai. Ahora quiero leerles otro pasaje. Mateo 24, versículos 37 al 44. Miren lo que dijo Jesús. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice la venida del Hijo del Hombre es de Jesús. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, ¿qué? Vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, si usted mira en ese versículo, aparecen negrillas dos venidas, venida arriba y después abajo. En español no es sino una, pero en griego hay dos términos en griego. Arriba, porque como en los días de Noé, así será la venida, es parusía, así será la venida, visible. Y después abajo, a la hora que no piensan, vendrá. Y ese vendrá es que se trasladará del cielo a la tierra. Es lo mismo, son sinónimos, pero es simplemente para describir cómo va a ser esa segunda venida. Bueno, espero que ese primer término les ayude. Les voy a regalar un segundo término, y es el término llegar. También se usa como sinónimo de venida, llegar. Y entonces aquí les invito a leer Mateo 24, versículos 14. Dice, recuerden que les dije que hoy íbamos a hacer era un estudio, no a predicar. No estoy predicando, es un estudio. Mateo 24, 14. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá. Recuerda que Mateo 24 está hablando de las señales que van a pasar antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Jesús en Mateo 24 está hablando del fin del mundo. Y cuando habla del fin del mundo, habla de su segunda venida, porque la segunda venida está ligada al fin del mundo, ¿vale? Jesús viene por segunda vez y hay fin del mundo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Déjeme simplemente irlo ambientando. Mire lo que dice entonces el texto. Y entonces vendrá el fin. El término que aparece aquí, vendrá, es diferente a los anteriores. Este término es un término griego, si usted está tomando apuntes, es eco con K. Eco con K. ¿Y qué significa eco? Significa, en griego se usa cuando a alguien lo estaban esperando y dicen, llegó. El griego lo usa de esa manera. Cuando usted está esperando que llegue alguien y entonces usted dice, por fin llegó. Entonces es otra forma también de decir cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Mire, por lo menos para que usted vea cómo se usa ese término en el Nuevo Testamento. Acompáñeme a leer Juan capítulo 4, versículo 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Quiero que mire esta primera parte. Cuando se enteró de que Jesús había llegado de Judea, ¿a dónde? A Galilea. De Judea a Galilea. Entonces estamos hablando de trasladarse de un lugar a otro. Eso es lo que significa acá el término eco para hablar de la segunda venida de Cristo. Del cielo se va a trasladar ¿a dónde? A la tierra. Tome nota, porque lo que estoy diciendo le va a servir de base para la prédica más polémica que he dado en los últimos años en esta iglesia, que será la próxima semana. Dígale al que está al lado, dígale, no se puede perder la predicación de la próxima semana. Dígale, por nada del mundo vaya a faltar. Dígale, no vaya a faltar. No vaya a faltar. Bien, los apóstoles entonces usaron, escúcheme este argumento, usaron indistintamente términos griegos para referirse
a una sola venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, como un hecho corporal y visible. Voy a darles un ejemplo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, es muy interesante cómo usa Pedro este término. Pero el día del Señor, ¿qué dice él? Ahí dice eco. Ojo, otro término para hablar también de la venida del Señor. Porque el día del Señor vendrá como ladrón, como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, el término que usa Pedro es eco, pero lo usa como sinónimo de erjomai, que erjomai tiene que ver con venir, llegar. Usted dirá, pero Renzo, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Entiéndame, esto es base, fundamento para lo que voy a predicar la semana que viene, sino que no me da para predicarlo hoy porque sería muy largo. Entonces yo repartí los temas, por eso ven que las letras de parucía separé reconociendo el programa y después viene algo que dice un solo evento, porque ese es el que voy a hablar la próxima semana. Pero lo que estoy diciendo hoy es como la primera parte de la próxima semana. Sí me estoy comunicando. Es como la primera parte de lo que voy a hablar la próxima semana. Bien, mire por lo menos para que vea que el lenguaje de Pedro, a pesar de que usa un término distinto, es igual al de Pablo, que utiliza otro término, pero son las mismas palabras. Primera de Tesalonicenses 5:2. Léalo y verá que es casi lo mismo que dijo Pedro, pero con distintos términos. En griego, en español no se ve la diferencia. Usted en español ve lo mismo, solamente ve venir, venida, pero en griego son diferentes. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es el capítulo famoso de todas las iglesias evangélicas para hablar de la segunda venida del Señor, como si solamente fuera ese capítulo. Pablo dice: pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor, ¿qué? Vendrá así como un ladrón en la noche. Fue lo mismo que acabó de decir Pedro. Vendrá como ladrón, pero Pedro y Pablo utilizan términos diferentes. Pedro utiliza eco y Pablo utiliza erjomai. Conclusión, lo que le estoy tratando de mostrar, si es que está muy enredado, lo que le estoy tratando de demostrar es que está hablando de una misma venida, pero con diferentes términos. Porque hay maestros, me les adelanto, que dicen, como es un término distinto, entonces es otra venida. No. Estamos hablando de una sola segunda venida. ¿Hasta aquí me estoy comunicando? Bueno, déjenme mostrarles, amados, para que ustedes vean que la Biblia está llena de estas enseñanzas maravillosas. Me encontré con un texto bíblico donde en un solo versículo, en uno solo, están los dos términos, erjomai y eco. Es decir, viene y llegó. Solo que en español, la Biblia en español la mayoría traducen es venir o vino y se pierde la fuerza. Solamente me encontré una versión en español que utiliza los dos términos bien como debe de ser y se los voy a compartir, que es la Biblia del pueblo de Dios. Es una Biblia que casi nadie la conoce porque es una Biblia católica, pero es una Biblia que tiene una excelente traducción. Acompáñeme, usted puede cotejar ahí con la Biblia que trajo en su dispositivo móvil o en papel. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. Amados, para los que son nuevos, yo me tomo el tiempo para hacer esto, ¿saben por qué? Porque es que llevamos siglos con este debate y con esta polémica sobre la segunda venida de Cristo. Siglos. Y las iglesias no se han puesto de acuerdo. Hay una división de enseñanzas. Créame que esta enseñanza es muy importante para ustedes. Haga un esfuercito. Yo se los anuncié y se los advertí que la prédica de hoy era muy ladrilluda. Pero téngame paciencia porque yo estoy orando para que todos puedan entender muy bien lo que yo les estoy diciendo. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Miren lo que dice este texto de Hebreos 10:37. Porque dentro de poco, muy poco tiempo, el que ha de venir, ¿qué dice? El que ha de venir llegará sin retraso. Qué lindo.
ahí se utilizan los dos términos. El que ha de venir, Erjomai, llegará, eco. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo? Estamos contestando la pregunta, ¿cómo va a venir el Señor Jesucristo? Estamos hablando que será visible, y estos términos que estoy usando es para decir que es visible. Bien, otro término que sí lo conoce la mayoría, revelación. Y lo sabe la mayoría porque en griego revelación es apocalipsis. Ese sí lo conocemos, porque la Biblia tiene un último libro que se llama Apocalipsis. Es un término griego que pasó hacia el día de hoy, pero realmente la traducción en español es revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa retirar el velo, quitar el velo para que sea ¿qué? Para que sea claro. Eso significa Apocalipsis. Entonces, mire el texto que les voy a regalar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada yo les decía a ustedes, amados, la iglesia primitiva esperaba el regreso del Señor con ansias. Eso es lo que quiero volverle a enfatizar. Usted y yo tenemos que volver a retomar esa enseñanza de la segunda venida del Señor y tenerla presente todos los días de nuestra vida, porque hay que esperar con ansias que el Señor vuelve. Que usted no vaya a entrar en el grueso de los burladores y de los incrédulos que están diciendo, no, llevamos 2000 años y el Señor no ha venido, ese se demorará otros 1000 años. No, que usted anhele con fervor la llegada del Señor. El término que aparece ahí, regreso, es el término apocalipsis. Apocalipsis aparece ahí. Solamente que en español se le colocó ahí regreso. Entonces, otra vez, mientras esperan con anhelo el regreso, es decir, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas, me gusta también como lo dice capítulo 1, versículo 7, ahí está. Mire cómo dice, esperando ansiosamente. Qué lindo que tú y yo esperáramos con ansias la venida del Señor, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a encontrar en otras versiones que dice la manifestación, pero no me gusta esa traducción. Y no me gusta porque no es muy diferente a revelación. Manifestación es otra cosa. Entonces, quiero compartirles un texto, para mí uno de los más hermosos que utiliza Pablo para hablar de la segunda venida del Señor. Y es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Mírelo, ahí está en pantalla. Mire cómo dice él. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. ¿Con quién va a ser revelado desde el cielo? ¿Con quién? Con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Estamos hablando de un acto maravilloso. Estamos hablando de un acto que se sale de nuestra imaginación. Él va a venir, va a irrumpir en los cielos y va a llegar con todos sus ángeles. Sus ángeles son millones y millones y millones y millones, con llamas de fuego. Amados, usted y yo no alcanzamos ni siquiera ni a medio a imaginar cómo será eso. Eso será algo glorioso, majestuoso, maravilloso. Y lo que le quiero mostrar ahí, mis amados, es el término que usa Pablo, revelado, apocalipsis. Y el último término, lo dejo de último a propósito, es el término que para hablar de la segunda venida de Cristo utiliza el término en español traducido como manifestación o aparición. Es muy diferente a lo anterior. Cuando hablamos de manifestación, aparición, lo encontramos en este texto para que usted me acompañe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Cuando estén listos me dicen. ¿Ya están listos? Dice así la palabra. Y entonces será revelado aquel inicuo. Está hablando del anticristo, que de él vamos a hablar después. Y ahí utiliza Apocalipsis, ¿ok? Y entonces será revelado, Apocalipsis. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia
con la manifestación de su venida. Estamos hablando de cómo es que Cristo en su segunda venida va a destruir al anticristo. De eso vamos a hablar después. Pero yo lo que quiero mostrarles es que en griego aparece el término epifanía. Epifaneia en griego, en español decimos epifanía. Epifanía es manifestación. Es más, en diciembre utilizamos mucho la palabra epifanía, en diciembre. Adviento también utilizamos mucho esa palabra en diciembre. Entonces, epifanía, una palabra griega, ¿sabe qué traduce epifanía en griego? Traduce como cuando alguien viene. Sí, también tiene que ver con la segunda venida, pero el énfasis no solamente es que es visible, el énfasis ya no es solamente que se va a trasladar del cielo a la tierra, el énfasis no es que llegó, mire que estoy utilizando todos los términos, ¿no? Sino que ahora el énfasis no es que algo va a ser develado, no, el énfasis es que va a aparecer de manera repentina, va a ser algo súbito, cuando usted no lo está, ¿qué? Usted no lo estaba esperando, va a llegar el Señor. Preste atención a lo que estoy diciendo. Esto es muy delicado. Eso será algo repentino. Y ese es el énfasis que me está hablando acá. Entonces, los pasajes son muy explícitos, son claros, como para permitir la idea que la segunda venida de Cristo sea una venida espiritual. Eso es lo que hice la semana pasada y eso es lo que he hecho hasta este momento. Demostrarle bíblicamente, con todo este arsenal de términos griegos, mostrarle que la venida será visible. Todo ojo lo verá. Y he tratado de explicarles lo mejor que pude para dejarles claro que será una venida física y visible. Pero en segundo lugar, para los que toman apuntes, será una venida súbita e inesperada. Súbita e inesperada. Por eso dejé el término epifanía para el final. Y lo dejé para el final, amados, precisamente por eso. Ya vimos que epifanía significa describir que alguien viene de manera súbita e inesperada en el caso de Jesús. Jesús mismo enseñó que su venida iba a ser así, repentina. Cuando usted menos lo esté esperando, va a llegar el Señor. Quiero que todos, que nadie se quede en esta noche sin esta enseñanza que le acabe de decir. El Señor va a llegar en el momento en que usted menos lo espere. Por eso les invito a que le preste atención a Mateo capítulo 24, versículo 27, donde Jesús dijo estas palabras: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted está calmadito, usted a veces está ahí distraído, está haciendo algo, cuando de repente ¡pua!, un relámpago. Y si es de esos que hubo en estos días, en estos meses, que hubo un relámpago, como nunca en mi vida había escuchado un relámpago de esos, tan fuerte aquí en Bello, que yo me asusté cuando estaba ahí y escuché eso. Mire, eso va a ser ahí cuando usted menos lo espere. Eso fue lo que Jesús enseñó. Y Jesús sigue enseñando, porque cuando leemos a Mateo capítulo 24, que a propósito se los dejé de tarea, en capítulo 24 de Mateo, Jesús fue muy extenso en hablar de su segunda venida. Y él lo que hace es una y otra vez coloca comparaciones, coloca ejemplos, que su venida será súbita e inesperada, será una venida repentina cuando usted no lo esté esperando. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Iglesia, ¿me estoy comunicando bien con ustedes? Bueno, permítanme entonces leerles. Así que ustedes también, miren, así que ustedes también deben de estar, ¿qué? Alerta. Cuando a uno le dicen que esté alerta, es porque algo puede, ¿qué? Algo puede pasar. No se duerma, esté alerta. Lo contrario de alerta es duérmase. No, deben de estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa.
ustedes también deben estar preparados. ¿Cuándo? ¿Cuándo deben de estar preparados? Si están leyendo en pantalla. Deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Que Jesucristo vendrá ¿cuándo? Cuando menos lo esperen. Amados, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a unir a los burladores y a los incrédulos? Diciendo, Él no viene, eso es mentiras. Amados, ¿cómo nos vamos a unir a esos incrédulos? Nosotros tenemos que unirnos a la palabra y creerle a Jesús que nos dijo, estén alertas porque yo puedo venir en cualquier momento. Y cualquier momento es cualquier momento. Puede venir ahora mismo por nosotros. Renzo, pero ¿cómo va a venir ahora si las señales no se han cumplido? ¿Y usted qué va a saber si ya se cumplieron? Porque tú y yo podemos estar equivocados con las señales. Lo que no podemos estar equivocados es con la enseñanza de Jesús, que dijo que podría venir en cualquier momento. Y cualquier momento es cualquier momento. Después de decir estas palabras, Jesús narra varias parábolas para explicar que su venida será repentina. Y hay una parábola que encontramos en Mateo 24, que no la voy a leer toda, usted puede leerla en la casa. Por eso les dije que como tarea se leyeran todo Mateo 24. Pero ustedes, como son tan buenos para obedecer, no solo leyeron Mateo 24, sino que también leyeron el 25, porque el 25 es la continuación de la segunda venida del Señor. Entonces, en Mateo 24:50, hablando de la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, Jesús dijo estas palabras, hablando de la venida de Él: el amo regresará. ¿Cómo regresará? Inesperadamente. ¿Y sin qué? Sin previo aviso. Yo sé que si a nosotros nos dijeran, ¿usted qué prefiere? ¿Que yo venga dentro de 7 días o que venga en cualquier momento? Nosotros diríamos en 7 días. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo ¿para qué? Para prepararnos. Serían los 7 días más consagrados de nuestra vida. Serían los 7 días más maravillosos. Pero amados, Él no dijo eso. Él dijo en cualquier momento. Entonces más te vale, más me vale, más nos vale que estemos preparados, porque llegará en cualquier momento. Otra parábola que Jesús cuenta para enfatizar que su segunda venida será súbita e inesperada es la parábola de las 10 vírgenes. Y ya estoy en la recta final. Parábola de las 10 vírgenes. Yo les compartí la semana pasada algo. Déjenme explicarles, al menos leerles. Quiero leerles esa parábola, pero no lo voy, escúcheme, no lo voy a presentar en pantalla, solamente lo voy a leer. Si usted me quiere acompañar, está en Mateo capítulo 25 para que lo busque. Yo voy a leer de Nueva Biblia de las Américas. Mateo 25, voy a leer del 1 al 12 recorrido, no lo voy a predicar, solo lo voy a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Vaya viendo que estamos hablando de una parábola que habla de la segunda venida del Señor. Yo creo que está muy claro. Se demoró, se durmieron. Esto es espiritual. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Ahora no vaya a decir que el Señor viene a la medianoche, porque esto es una parábola, ¿ok? Es una parábola. Entonces, pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no,
no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, vino. Y las que estaban preparadas, ¿qué pasó con las que estaban preparadas? Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo, no las conozco. Ay, ay, ay. Versículo 13 está en pantalla. Termina Jesús diciendo: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Iglesia, a modo de aplicación, aunque ya he hecho aplicaciones, pero a modo de aplicación quisiera ampliar un poquito un pasaje que leí al comienzo, cuando Jesús habló que su venida iba a ser como en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio, cuando vino el diluvio y los arrasó a todos. Déjenme leerles Mateo 24 y ya con esto termino. Mateo 24, 36 al 39. Déjenme explicarles lo que Jesús dijo acá. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Oiga, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Un texto para los que no creen en la Trinidad. Hay un Hijo y hay un Padre, ¿ok? Por eso somos trinitarios. Versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente, iglesia, ¿están conmigo? Préstele atención lo que hacía la gente. Y la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuántos años duró predicando Noé el fin del mundo? Que venía un diluvio. ¿Sabe cuántos años predicó Noé? Ustedes que leen la Biblia todos los años. ¿Cuántos? 120 años. 120 años predicando y nadie le creyó. Nadie le creyó. Cuando llegó el diluvio, la única familia que se salvó, ¿quién fue? Noé y su familia, no más. Entonces el Señor describe el tiempo de su venida como algo similar a los días de Noé. Ahora, la comparación que se hace acá, amados, no es señalar tanto que la generación que fue destruida por el diluvio sea una generación perversa y que la generación de ahora sea ese no es tanto el énfasis. Lo que Jesús está comparando acá es la rapidez del juicio. Esa es la comparación. Que va a ser algo que nos va a coger ¿cómo? Por sorpresa, porque vamos a estar totalmente ¿qué? Distraídos, desenfocados totalmente. Si miramos bien la parábola y lo que Jesús está enseñando realmente acá, que no es tanto una parábola, sino que nos está dando una comparación como en la época de Noé. En primer lugar, la civilización de los tiempos de Noé vivían totalmente despreocupados. No le creyeron a Noé, seguían ahí comiendo, bebiendo, casándose en fiestas. ¿Eso es malo? No, eso no es malo, sino que el enfoque de ellos estaba ¿en qué? En lo material. No había un enfoque espiritual, no estaban buscando de Dios. Todo giraba en torno a lo material. Y ese es el problema con la iglesia en el día de hoy. Ese es el problema con muchos hijos, hijas de Dios. No quieren saber de Dios, no quieren buscar de Dios. Y de pronto vienen un fin de semana a la iglesia, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, totalmente desentendidos de Dios. ¿Y quién dijo que Dios va a llegar un sábado cuando usted está en la iglesia? El Señor puede llegar un día cuando usted está haciendo lo que no tiene que hacer, o cuando está totalmente distraído de las cosas de Dios.
Por eso, amados, así como los días de Noé, así también será la segunda venida del Señor. La gente estará totalmente desentendida, totalmente despreocupada. Es más, las iglesias en el día de hoy ya no están predicando la segunda venida de Cristo. Es una rareza encontrar iglesias que estén hablando que Jesús vuelve por segunda vez a la tierra. Ya no se está predicando esta hermosa doctrina. Y no solamente encontramos esto, en segundo lugar, la llegada del diluvio fue un desastre repentino y total para aquellos que no prestaron atención a las advertencias de Noé. La gente no le está prestando atención a los predicadores como yo, que les estamos enseñando que Cristo volverá en cualquier momento. No están creyendo. Están diciendo, no, Él no viene ahora, Él se demora por ahí otros 30, 40 años, así que yo puedo seguir haciendo de las mías. Amados, así no es. Tenemos que ser como los primeros cristianos que vivían todos los días como si fuera el último de sus días. Usted y yo solamente sabemos que estamos aquí escuchando la palabra del Señor, pero tú y yo no sabemos si llegaremos a casa. No sabemos. No sabemos si ahora llegará el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando al Señor. Seamos honestos, no lo estamos esperando. Si estuviéramos esperando al Señor, nuestras vidas, empezando por Renzo Espinosa, serían vidas totalmente diferentes. Estaríamos más consagrados al Señor. Hace rato hubiéramos cortado con ese pecado. Hace rato nos hubiéramos apartado para el Señor. Pero ahí seguimos jugando con el pecado, seguimos coqueteando con las cosas del mundo, seguimos dándole rienda suelta a los apetitos de la carne, porque no queremos consagrarnos, no queremos santificarnos. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amados, eso es lo que enseña la Biblia. Por eso, a modo de aplicación, déjeme decirle, miembros de la iglesia, todos los que me están escuchando, tú y yo, si en cualquier momento llega el Señor, ya sabemos lo que le va a pasar a los que se van a quedar. Lo que pasó con el diluvio. Así que tratemos de que cuando el Señor venga, primero nuestra familia esté preparada. Mi mamá, mi papá si están vivos, mis hermanos, mis parientes, por favor, empiece a llamar a ese primo que vive por allá lejos, empiece a llamar a sus parientes, no importa dónde viva, háblele de los mensajes, mándele los videos, mándele las enseñanzas de la iglesia, pero que sepan que el Señor está cerca, está a las puertas. No te quedes callado. Haga una lista de los amigos, haga una lista de los vecinos, pero por favor, amados, déjeme decírselo de esta manera, iglesia. Si esto se nos va a incendiar, Dios mío, tratemos de salvar lo más posible, que las personas salvemos al mayor número de personas. Por favor, esto se va a acabar. Esto va a ser destruido. No podemos seguir en esa pasividad, iglesia. A veces estamos demasiado pasivos. Y tú que me estás escuchando, que no le has entregado la vida a Jesucristo, que siempre andas totalmente desentendido, no lo digo solo para ti, lo digo también para muchos que van a escuchar esta predicación grabada. Ábrele tu corazón a Jesús, entrégale la vida a Jesús. Es lo primero que tienes que hacer. Primero entrégate a Jesús. Dígale: Señor, te abro la puerta de mi corazón, te invito para que entres a mi vida. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Yo me quiero apartar para ti. Dígale a Jesús: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Es lo primero que tienes que hacer. Es la primera preparación que tú tienes que hacer, entregarle la vida a Jesucristo. Por eso quiero que se lleven este versículo para sus casas. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá el Señor. Padre, gracias por permitirme predicar tu palabra. Yo cumplo con mi responsabilidad de predicar. Tus hijos tienen la responsabilidad de escuchar. El día de mañana no tendrás excusa delante del Señor cuando le digas: nadie me explicó, nadie me advirtió, nadie me lo dijo. Y ese día el Señor traerá a tu memoria: recuerda el día que Renzo te predicó en la iglesia el 7 de octubre y tú estuviste totalmente distraído. Así que no hay excusa para nadie. El Señor nos está dando la oportunidad para arrepentirnos de todo corazón. Yo no soy fanático, pero cuando hablo de las cosas de Dios, lo hago con pasión. Y lo único que quiero decirte es: con mi amor, con todo mi corazón, conságrate, apártate para Dios, apártate para Dios. Corta con lo que estás haciendo, santifica tu vida, métete más con Dios. El Señor te está haciendo un llamado, no importa la edad que tengas. Jóvenes que me están escuchando, adultos que me están escuchando, adultos mayores que me están escuchando, hoy es el momento para consagrarnos.
Hoy es el momento para decirle: Jesús, perdóname porque he andado totalmente distraído. Solo estoy enfocado en las cosas de este mundo, pero no estoy interesado en las cosas espirituales. Iglesia, tú y yo lo sabemos. No es solo venir a la iglesia. Venir a la iglesia es importante. Te felicito por haber venido hoy a la iglesia. Te felicito de corazón. Yo creo que por ahí empezamos, viniendo a la iglesia. Pero no es suficiente con venir a la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, mañana, tarde y noche. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y pídele perdón al Señor. Le vamos a pedir perdón al Señor. Digámosle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque estamos como en la época de Noé, totalmente desentendidos, totalmente distraídos. Solamente estamos enfocados en cosas materiales. No nos está preocupando demasiado las cosas espirituales. Y si buscamos las cosas de Dios es de manera superficial. No estamos apasionados y mucho menos estamos esperando con anhelo tu segunda venida. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad de consagrarnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que cuando tú vuelvas nos encuentres preparados. Que no vayamos a ser como esas 5 vírgenes insensatas que no se prepararon llenando sus buenas lámparas con aceite. No llevaron aceite de reserva y la puerta se les cerró y no pudieron entrar a las bodas. La Biblia habla que cuando Cristo venga por segunda vez va a celebrar las bodas del Cordero. Preparémonos para poder participar de esas bodas. Por eso te invito a que le cantes al Señor esta oración cantada. Jesús.